Epidemiología, definiciones, antecedentes históricos y usos. La epidemiología es una rama de la salud pública que estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. Además, se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados. Antes de continuar, definamos qué es la salud. La salud, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otro lado, la OMS define enfermedad como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Pero, ¿para qué sirve la epidemiología? La epidemiología permite abordar la realidad de una enfermedad. Además, la investigación epidemiológica busca la historia natural y social de una enfermedad. Entre los elementos que definen a la epidemiología, encontramos que describe la distribución de la salud y la enfermedad entre las poblaciones y sus determinantes y causas. Estudia la salud y la enfermedad. Se enfoca en el individuo y centra sus estudios en las poblaciones. Además, genera saberes útiles para la acción médica, sanitaria y social a favor de la salud y de la prevención de las enfermedades, y es una ciencia con un método y un objeto. El principal enfoque de la epidemiología son las poblaciones. Además, su meta principal es la prevención y control de enfermedades. Algunas preguntas a las que responde son: ¿cuáles son las principales causas de muerte o discapacidad en esta población? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? En lo que corresponde al tratamiento, responde a qué puede hacer para reducir o prevenir enfermedades o los factores de riesgo. Dentro de la epidemiología están involucrados los epidemiólogos, estadísticos y algunos de otras disciplinas. Ahora veremos cómo ha ido evolucionando la definición de epidemiología a través de los años. Hampton definió la epidemiología como una ciencia inductiva que no solo describe la distribución de la enfermedad, sino también la integra a una filosofía consecuente. Las ciencias fundamentales en las que se apoya son las biológicas, como la microbiología, la protozoología, la genética o la inmunología. Por otro lado, Brian McMahon y Thomas E. Pugh la definió como el estudio de la distribución de la enfermedad y sus determinantes de su prevalencia en el hombre. La distribución es de acuerdo a la edad, sexo, geografía, etnia, entre otras. La enfermedad es multifactorial y está inmerso en estadística. Los patrones de salud de enfermedad son resultado de un arreglo particular inmerso en múltiples factores de riesgo que están interconectados. Para Mervyn Susser, la epidemiología describe y explica la ocurrencia y evolución de las enfermedades, describe sus causas y propone medidas preventivas, investiga la distribución y magnitud de los eventos y las variaciones entre poblaciones y sus factores de riesgo asociados. La salud y la enfermedad es por un proceso estructurado en distintos niveles de organización. Por otro lado, Abraham y David Lilienfeld la establece como una serie ordenada de razonamientos relacionados con las interferencias biológicas derivadas de la observación y la ocurrencia de una enfermedad en un grupo poblacional. Es una ciencia integradora, utiliza concepto, métodos de otras disciplinas como estadística, sociología y biología. David G. Kleinbaum definió la epidemiología como la descripción del estado de salud de la población. Identifica su magnitud, frecuencia de ocurrencia en los diferentes grupos, explica la etiología de las enfermedades, factores asociados y modos de transmisión, predice la magnitud y distribución de la enfermedad en las poblaciones y controla la enfermedad a través de medidas preventivas y de erradicación. Por otro lado, para Laura Moreno Altamirano, esta estudia la frecuencia, distribución y determinantes de salud y enfermedad en las poblaciones. El acercamiento a la población determina los patrones y los rasgos de enfermedad y la muerte y su estructura social. Finalmente, para Naomar Almeida Filo, la epidemiología estudia el proceso salud-enfermedad en la sociedad, analizando la distribución poblacional y los factores determinantes del riesgo de enfermedades, lesiones y eventos asociados a la salud. Propone medidas específicas de prevención, control o erradicación de la enfermedad, daños o problemas de salud y protección, promoción o recuperación de la salud individual o colectiva. Desarrollo histórico en epidemiología. Epidemiología. Vamos a hablar sobre epidemiología, que su concepto se ha formado a partir de muchas definiciones
en su periodo histórico. Es una disciplina de carácter instrumental que se encarga solo del estudio estadístico de los procesos epidémicos. Aportes del pensamiento epidemiológico a la medicina y a la salud pública. Vamos a hablar, por ejemplo, de Hipócrates, que él habla sobre aire, agua y lugares; Casal, que habla del mal de la rosa o pelagra; Lind, que habla del escorbuto y dieta; Baker, del cólico endérmico; Snow, de la transmisión del cólera; de Dean, de la fluorosis y la caries dental. En el siglo XX se le consideró a la epidemiología un método o una técnica dirigida al estudio de enfermedades infecciosas. Esto se consideró hasta el siglo XX, ya que en el siglo XXI se habla acerca de la epidemiología como el estudio de la distribución y frecuencia de las enfermedades en las poblaciones. La epidemiología se desarrolla con la aparición de nuevas enfermedades y la forma en la cual ocurren. Esto quiere decir una correlación entre síntomas, enfermedad y lesiones. La epidemiología como una nueva disciplina, en este caso hablamos de Almeida Filho. Ella habla sobre el proceso de salud de enfermedad, que se entienden por tres campos, lo que es el médico clínico, el estadístico y el médico social. Vamos a hablar sobre el médico social. Esto lo establece Virchow y esta es una relación entre condiciones de vida y las epidemias. En este caso el trabajo con tifo, cólera y tuberculosis. En la estadística tenemos a Farr. Él habla sobre estadísticas de mortalidad y también introduce el cálculo de tasas. En el médico clínico tenemos a Snow, que es el considerado el padre de la epidemiología. Este estudia en la epidemia del cólera que la contaminación del agua causa esta enfermedad y propone medidas de prevención. Vamos a hablar de la historia de la epidemiología. Empezamos con Papiro Evers. Él da una antigua referencia al padecimiento colectivo que es la malaria en el río Nilo. En el 1224 a.C. tenemos en los libros sagrados, como son la Biblia y el Corán, la descripción de la aparición de plagas y normas para prevenirlas. En el 460, Hipócrates da la primera referencia al término epidémico y endémico. En el 430 a.C. tenemos la plaga de Atenas después del suceso de los escritores occidentales. En el 1580 es publicado el libro Epidemiarum por Guillaume de Naujour. En 1598 se publica la primera referencia del término epidemiología por Quinto Tiberio Angelirino. En el siglo V la plaga que azotó al mundo ya recibe el nombre de lo que es la epidemia. En el siglo XVII se ejecuta por primera vez acciones de control sanitario en Europa, aislamiento y cuarentena. En 1650 Thomas Sydenham realiza trabajos sobre descripciones clínicas gracias a estadísticas. En 1662 John Ground habla sobre la mortalidad y la natalidad de Londres, dio los primeros pasos al desarrollo de las tablas de vida. Después hablamos con Pierre Charles, que él explica en el siglo XIX, descubre la tuberculosis y también intuye que esta no es transmitible hereditariamente. En 1837 William Farr da un concepto altamente preciso que es idéntico al término letalidad y en 1850 se funda la Sociedad Epidemiológica. En el siglo XX, Reed y sus colaboradores verifican que la fiebre amarilla era transmitida por un mosquito. En 1915, Goldberger provocó un pelagra, que fue una enfermedad producida por la carencia de vitamina B12 administrada en una dieta. En 1940 se da por primera vez a la crítica el concepto de causa por David Hume, quien afirma que el cambio de conceptos arraigados a la investigación epidemiológica como la causa necesaria y causa suficiente. En 1949, la epidemiología se ocupa de la dinámica del resultado del cáncer y otras enfermedades como la hipertensión arterial y algunas enfermedades mentales degenerativas. En 1950, se identifica la asociación entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar como una modelada de caja negra. En 1975 se abre la polémica sobre el estatuto científico con la publicación del texto por Carol Book, el cual estipula que los investigadores deberían crear escenarios casi experimentales. Entre 1980 y el 2000, diversos estudios de epidemiología donde fueron encontrados asociaciones entre las prácticas sexuales y el riesgo de transmisión de inmunodeficiencia humana, VIH, y algunos tipos de cáncer. Y el del 2000 a la actualidad,
Se realizan estudios epidemiológicos donde se utilizan tanto en enfermedades infecciosas como en no infecciosas, puede ser diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. O en este caso, como a nosotros, una pandemia. La epidemiología en su origen y desarrollo ha centrado su interés en comprender y actuar ante los problemas de salud que agobian a la humanidad. Por razones de sencillez y claridad, hablaremos del esquema general propuesto por el brasileño Naomar Almeida. Cabe señalar 3 grupos de usos de la epidemiología con algunas de las responsabilidades sociales que corresponden a... Primer grupo. Se refiere a la descripción y el análisis de las situaciones de salud de la colectividad. Corresponde a que la epidemiología lleva un registro adecuado de la situación de salud, así como los daños de esta, organizando según los criterios de tiempo, lugar y persona. Con ello, es posible conocer las tendencias a corto y largo plazo de las diversas enfermedades, su distribución geográfica y la manera en que afecta a los distintos tipos de personas. El segundo grupo de usos se refiere al conocimiento y difusión sobre los determinantes y causas de los problemas de salud-enfermedad que enfrenta la colectividad. Es decir, es responsabilidad de la epidemiología explicar por qué la salud y la enfermedad se distribuyen como lo hacen entre las colectividades y entre los individuos que la conforman. Se puede decir que esto implica conocer cómo interactúa la experiencia social y la biología de los individuos, así como las colectividades en la perspectiva de identificar la etiología, causas inmediatas, y las determinantes sociales, causas de las causas, que expliquen por qué unos individuos se enferman y otros no, y por qué unas poblaciones se enferman más que otras. La epidemiología se usa así para contar con conocimientos fundamentados que permitan hacer la acción. Tercer grupo, se refiere a las tareas de evaluación de las políticas, estrategias, acciones o tecnologías dirigidas a modificar la situación de la salud y enfermedad. Con el razonamiento y procedimientos de la epidemiología, es posible evaluar el impacto que tienen las políticas, estrategias, acciones de salud pública e incluso también evaluar la validez o eficacia de procedimientos diagnósticos o de tratamiento, preventivo o curativo. Este tercer uso de la epidemiología implica, por ejemplo, investigar con honestidad los beneficios reales, el costo y el riesgo de muchas intervenciones promovidas por las empresas.